Buenos días a todos. Estamos nada más, hay varias personas que se están agregando a la plática y en unos minutitos empezamos. Sí, creo que sí, ya está. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Soy Nata Pichardo, la directora ejecutiva del Colegio Nacional de Actuarios. Y me da mucho gusto presentar aquí a, a Daniel, nuestro doctor José Daniel López Barriento, quien se graduó de la licenciatura en actuaría de la Universidad de Anáhuac, México, en diciembre del 2003. Cuenta con una maestría y un doctorado en ciencias, ambos en la especialidad en matemáticas por el CINDESTAP. Hizo postdoctorados, uno en la HST de Montreal y otro en la Facultad de Matemáticas Aplicadas de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Ha impartido clases en varias universidades mexicanas y extranjeras en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, y ha sido expositor en diversos foros nacionales e internacionales de investigación en matemáticas. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de México. Es investigador nacional de nivel 1, preside el Comité Permanente de Investigación y Desarrollo Actuarial del Colegio Nacional de Actuarios desde 2014 y sirve como editor en jefe de la revista de investigación actuarial aplicada del Colegio Nacional de Actuarios trabajando, que por cierto acaba de sacar su edición en enero desde 2020. Uno de sus trabajos de investigación fue galardonado con el primer lugar de la edición 2021 del premio Fundadores de la Asociación Mexicana de Actuarios. Entonces, bueno, pues sin más, dejo a Daniel para que nos instruya y nos dé todo su conocimiento. Que por cierto, Daniel, andas estrenando el nuevo look. Sí, hombre. Bueno, te dejamos Ando, aquí. ando de estreno ahorita. Sí, todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hola a todos. Me da mucho gusto saludarles, tanto los que están allá a la distancia, hola, como pues ustedes, quienes están aquí. Hola muchachos. Les agradezco mucho por la oportunidad de escucharme. Para mí representa eh, pues una cosa muy importante porque uno eh, trabaja, escribe, estudia y bueno, pues no siempre obtiene el eco que quisiera, ¿no? Entonces, pues para mí sí representa algo importante, muy importante, el que pues ustedes estén acá escuchándome. Eh, la plática va a estar hablada en español porque las personas que están conectadas actualmente pues hablan en español, ¿no? Porque las personas que están presentes aquí en el Foro Lec Walesa, en el Campus Sur de la Universidad de Anáhuac, México, hablan español. Sin embargo, los textos están escritos en inglés en la presentación, porque el propósito es que en la grabación que vamos a subir a posteriori en YouTube, pues lo pueda ver más gente, ¿no? Incluso de otros países, por ejemplo, de habla inglesa. El objetivo de la charla es platicarles de los proyectos de investigación en los que he participado y también, sobre todo, de hecho, de los proyectos de investigación en los que estoy involucrado actualmente, con el fin de que, pues podamos quizás, espero, pues generar una comunión, un vínculo entre nosotros y, ¿por qué no? Que podamos publicar juntos, que podamos trabajar juntos en el futuro, pues, próximo. Eh, entonces, el nombre de la charla es la parte 2 de Estudios Socioeconómicos de México. Se trata de la segunda presentación que hacemos sobre los trabajos de investigación de los miembros del grupo de investigación estable, el grupo estable de investigación en la Universidad de Anáhuac, México, que se llama precisamente así, Estudios Socioeconómicos de México. La primera charla fue la que impartió mi colega, mi amigo, el doctor David Juárez Luna,
Para aquellos de ustedes que no pudieron estar presentes en la charla, bueno, pues ya está disponible en YouTube, lo pueden ver. Entonces, en este caso, pues voy a presentar algunas aplicaciones de control óptimo, en efecto, a problemas socioeconómicos de México. Bueno, pues aquí hay un cuate muy guapo, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un poquito eh, pues de lo que he estado haciendo, ¿no? Voy a platicar, espero brevemente, sobre sobre dos de los temas de mi investigación y voy a remitirlos a el tercero en un video que está en el canal Actuaría para Todos, Actual Sciences for Everyone, sobre todo pues para no aburrirlos, ¿no? Ok, entonces, el primero de los temas es extracción de recursos no renovables. Este es un tema en el que pues comenzamos a trabajar desde hace algunos años, tenemos algunas cositas publicadas y efectivamente, pues en principio se trataba de una investigación que conducíamos en general, ¿no? Para lo que quisiera, para lo que quisiera decir extracción de recursos no renovables, pero poco a poco se fue convirtiendo en una cosa más y más mexicana, ¿no? Entonces, miren, resulta que en primer lugar, pues tenemos esto. En los últimos 30 años se han perdido en dinero de seguros más de 30.000 millones de dólares, ¿no? Esto ha hecho que reaseguradoras líderes en el mundo como Lloyd's of London dijeran, no sé qué, para 2030 ya no vamos a vender seguros ni reaseguros para ciertos tipos de actividades relacionadas con los combustibles fósiles. Llama la atención pues esta decisión, ¿no? Cuando la vemos a la luz de lo que estamos haciendo en nuestro país, ¿no? Aquí les voy a pedir que por favor no le vayan con el pitazo a Gobernación porque si no nos eran el changarro. Este, la cuestión es que pues nuestra economía sigue dependiendo en gran medida de la extracción del petróleo, ¿no? Entonces, pues vale la pena que hagamos un estudio, aunque queden nada más 2004, 7 años, ¿no? 2024, 7 años para 2030, ¿no? Eh, Conste, esta investigación que voy a presentar ahorita no comienza en este año, sino que más bien voy a hacer un breve reporte de lo que hemos hecho y les voy a hacer el planteamiento de una de las preguntas que a mí me interesaría estudiar en el futuro próximo, pues con el favor de ustedes, con ustedes mismos, ¿no? Ok, entonces muy, muy brevemente. Eh, Se trata de un juego diferencial, ¿no? Se trata de un juego diferencial. Fíjense, por favor, en el hecho de que lo planteamos en su versión determinista, ¿no? En donde pues, lo que hacemos es que denotamos al nivel del petróleo como con la letra X, ¿no? Y decimos que pues lo que va a haber en el pozo, pues está limitado pues por la cantidad de petróleo disponible en el pozo petrolífero. Y bueno, pues la distinción entre esto y una extracción de recursos renovables es que pues en una extracción de recursos renovables habría una suma por ahí, ¿no? Pero aquí pues no, nada más es eh, el cambio en la cantidad de petróleo disponible en el tiempo T o del recurso en el tiempo T es pues es simplemente la diferencia, más bien la suma en negativo de lo que se consume. Los controles, pues naturalmente son la tasa de extracción de los agentes que extraen petróleo, ¿no? Y listo. De lo que se trata, y para definir el problema de control, es pues de encontrar un equilibrio de Nash. Esto es, pues, un par de estrategias, en este caso hablo de dos jugadores nada más, un par de estrategias tal que eh, si alguno de los, o sea, si los jugadores acuerdan estar en el equilibrio y alguno de los jugadores se mueve, entonces empieza a ganar menos de lo que ganaría estando en el equilibrio. Eh, y aquí una cuestión interesante. En alguna ocasión platicando, cuando apenas estaba delineando las bases para este proyecto, platicaba con un ingeniero en petroquímica, ¿no?
Y él me decía que era una locura pensar en que hubiera más de un extractor en un solo pozo, ¿no? Craso error, porque, o quizás no es un craso error de él, pero sí, por ejemplo, de las 7 compañías que se dedicaban a extraer petróleo en Deepwater Horizon, ¿no? Porque pues eran 7 en el mismo lugar, explotó el pozo y pues adiós Nicanor a los 7, ¿no? Ya no mencionemos, por ejemplo, el caso de países como Senegal, en donde resulta que descubren en aguas profundas nuevos yacimientos de petróleo y hasta 17 competidores pues levantan la mano para tener licencia para sacar el petróleo de Senegal, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que en lo que yo voy a presentar voy a hablar de solamente 2 jugadores, pues en el mundo real podemos ver, insisto, ¿no? Yo me he encontrado con ese caso de 17 y pues la modelación se vuelve una locura. Por eso, para efectos de simplicidad en la presentación, vamos a dejarlo en 2, ¿no? Entonces, pues aquí están las hipótesis. El juego es simultáneo, en el sentido de que pues, todos los participantes toman sus decisiones al mismo tiempo. Eh, Aparte tenemos estas 4 maneras de considerar al horizonte de extracción. En el modelito clásico, lo que tenemos es que, pues, o bien hay duración finita o duración infinita, ¿no? Lo que nosotros estudiamos es la duración aleatoria y el comienzo aleatorio de extracción. Y por supuesto que pues cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué nos interesaría eso? El modelo que estudiaron Doppler y compañía es un modelo, con tiempo determinista, ¿no? Y bueno, pues lo que les platicaba, ¿no? De Deepwater Horizon, ¿no? Esta pues es una plataforma que tuvo que cerrar abruptamente la, la extracción porque pues explotaron, ¿no? Eh, por otro lado, pues porque pues esos accidentes suelen darse. Aquí les presento el caso de la mina de Raspatskaya en la Federación Rusa y de la mina San José en Chile. Vamos, hicieron hasta películas sobre eso. Los 33 mineros, ¿se acuerdan? Eso. Este, porque pues, los países pueden romperse, porque los países pueden entrar en guerra, ¿no? Y bueno, ¿por qué pensar en un inicio aleatorio? Bueno, pues recordemos que en 2012 el gobierno de México prometió que iba a haber competidores que entraran al mercado mexicano. Al final se quedó en que simplemente son distribuidores de gasolina, ¿no? Pero pues al final yo creo que valía la pena hacernos esa pregunta, ¿no? Bueno, entonces para efectos de inicio aleatorio, tenemos este trabajito del cual se desprende este resultado, este teorema, que voy a nombrar el resultado principal de ese artículo. Las hipótesis son súper duras, ¿no? Dice que las funciones de utilidad deben de ser logarítmicas y que además el tiempo de entrada del segundo jugador, o sea, hay un jugador ya jugando, vamos a decirle Pemex, y el tiempo de entrada del segundo jugador es aleatorio y tiene distribución uniforme. Bueno, pues resulta que bajo esas hipótesis así de duras y así de astringentes, pues obtenemos esto, ¿no? Eh, la política de extracción óptima para el primer jugador está dada por esta función lineal y la política de extracción óptima para el segundo jugador está dada por esta otra función. Ahora, ¿por qué vale la pena, ¿por qué vale la pena hacer esta consideración? ¿Por qué vale la pena hacer esta consideración? Bueno, pues porque si lo vemos con ojos actuariales, nos vamos a dar cuenta de que lo que nos están diciendo aquí es eh, una, es una cosa que si yo paso el rod dividiendo hacia el otro lado, entonces puede entenderse como una anualidad cierta, ¿no? En horizonte infinito. Muy bienvenido, muchas gracias por venir. Una anualidad cierta en horizonte infinito. Y entonces lo que estamos diciendo aquí es que, pues a lo mejor esta X puede entenderse como un bien asegurable.
Y entonces empezamos a platicar de actuaría, porque si hacemos lo mismo con esta otra cosa, nos encontramos con una anualidad contingente, ¿no? Bajo el supuesto de distribución uniforme de muertes, o bueno, en este caso, de vidas. ¿Por qué? Pues porque se supone que lo que estamos difiriendo es el momento de la entrada de las personas. Empieza a emerger en este contexto, con las restricciones astringentes de las que les había platicado, una cosa que podría ser algo muy actuarial, porque entonces, más allá de querer encontrar nada más políticas óptimas, nos encontramos con lo que podría representar una prima para asegurar un negocio de qué? De extracción de petróleo. Ok, la moraleja es esa, ¿no? La moraleja es esa. Si nosotros interpretamos esto como un negocio que es asegurable, pues entonces lo que tenemos es que las tasas de extracción son ni más ni menos que primas de seguros, ¿no? Ok, para el caso de la duración aleatoria, mis colegas y un servidor escribimos este otro artículo, ¿no? Del que se desprende este resultado que voy a decir es el principal de aquel trabajo. Y lo que tenemos es nuevamente la misma historia, ¿no? Dice, fíjate, tenemos que otra vez las funciones de utilidad son logarítmicas, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa en la que creo que bien podríamos encontrar una extensión fácilmente, ¿no? Oye, ¿qué pasa si en vez de considerar una función de utilidad que no sea logarítmica, consideramos algo un poquito más real, ¿no? O sea, no estoy pidiendo que seamos muy polinomiales, estoy pidiendo que encontremos, por ejemplo, una línea recta. O sea, nada más, ¿no? Eh, Resulta que bajo ese supuesto, fíjate, sin tomar ningún supuesto sobre lo que pasa con los tiempos terminales de la extracción, este es con el tiempo hasta que revienten los extractores, se puede escribir a la función esta de extracción óptima de nuevo como algo súper actuarial. Esto que está acá abajo, esto que está acá abajo, quienes hicieron actuaría, quienes son actuarios, o quienes están en una escuela de actuaría, pues lo reconocen como una anualidad contingente y un pago contingente cuando alguno de los extractores deja de estar vivo. Entonces, pues ahí hay una cosa que también valdría la pena seguir estudiando. Debo decir también que, bueno, aunque este trabajo data de ya algunos años, y que incluso ya hay por lo menos un estudiante de doctorado en este tema, pues la cosa sigue dando para más, ¿eh? Y ahorita voy a decir por qué. O sea, porque dirán, oye, pero si el 20 se nos va a acabar en 2030, el 20 a nivel mundial se nos va a acabar en 2030, pues a lo mejor ya no vale la pena seguir metiéndole a eso, ¿no? Le voy a decir, no, sí vale la pena y tiene que ver con el hecho de cómo funciona nuestra economía petrolizada, ¿no? Ok, misma moraleja que en el caso anterior, y aquí me tomo la libertad de escribir la ecuación de valor, esto pues haciendo un guiño, ¿no? A todas las personas que son actuarias, ¿no? Que tienen que ver con el mundo de la actuaría. Es una ecuación de valor para un seguro. Entonces estoy hablando de una suma asegurada, estoy hablando de una anualidad y estoy hablando de una prima de seguro. Oye, pero si lo planteas en términos de eso, de principio de equivalencia, pues lo que yo me acuerdo que seguía en la escuelita después del principio de equivalencia era platicar sobre reservas actuariales, lo que en el mundo llaman reserva actuarial, reserva matemática, reserva técnica, y después pues podemos seguir platicando, ¿no? Bueno, y aquí está la razón por la que les hablaba, de que vale la pena seguir estudiando sobre esto, porque en este reporte que les voy a hacer ahorita, les voy a platicar de presión adentro de los poros de extracción, pero no les estoy platicando de qué es lo que pasa con los ductos que conducen el petróleo. Y digo, obviamente, obviamente aquí pues debe de empezar a bullir en el aire la idea del huachicol, porque aunque el huachicol no se asegura, ¿no? O sea, la idea esencial detrás del seguro es que sea un contrato de buena fe y esto sobre actividades lícitas. Bueno, pues el hecho es que el huachicol existe en muchos lugares y además es muy peligroso. Entonces, a lo mejor no es para asegurar a los huachicoleros, pero sí para asegurar a aquel que conduce el petróleo, ¿no?
Bueno, tenemos este par de trabajos. Rigoberto es el estudiante del que les hablé. Eh, tengo entendido que andas por acá, Rigo. Me da muchísimo gusto saludarte. Qué bueno que estés por aquí. Ya te ando comiendo el mandado, mano. Ok. Este, Rigo y un servidor escribimos este par de artículos, ¿no? En donde hablamos precisamente de este tema. Pero insisto, esto a nivel, pues la parte que es lícita y además la parte que tiene que ver con los poros de extracción, no con los ductos que conducen el petróleo. Creo que ahí hay para dónde hacerse. Con otra, cuando hicimos el trabajo con Rigo, estábamos pensando en funciones de utilidad que tuvieran la característica de la que les hablé, pero valdría la pena pensar en otro tipo de funciones de utilidad, ¿no? Ok, en ese caso, lo que hacemos es que lo que hicimos fue que planteamos pues, estas reservas actuariales, ¿no? Estas reservas matemáticas que están escritas en términos de esta variable aleatoria, que obviamente, pues a quienes hacen actuarial les resulta, sí, la vimos cuando estábamos en la escuelita, ¿no? En cálculo actuarial, sí. Entonces lo que hacemos es que, pues hacemos de cuenta que, que pues se trata de una vida, ¿no? El pozo petrolero se trata de una vida que eventualmente pues, va a tronar, ya sea porque se acabe el petróleo o porque pues, nos pasemos en la extracción y lo hagamos reventar, ¿no? Entonces, de nuevo, pues utilizamos un método prospectivo y planteamos una ecuación de valor. Y planteamos una ecuación de valor. Entonces estudiamos cómo se ven las reservas. Si ponemos así, permítanme la expresión, al chilazo a los parámetros de las variables aleatorias que van a modelar, con las que vamos a modelar el tiempo hasta la explosión o el tiempo hasta la exhaustión del recurso. Y en este caso lo hacemos con una gamma y una chen. De nuevo, para quienes hacen actuaría saben que pues, la gamma es una variable aleatoria que se porta muy bonito y que además pues, tiene características bien padres para efectos de modelación de pérdidas, pero es apenas la primera de las variables aleatorias que utilizamos para modelar severidades, porque no tiene la cola pesada. Y aquellos de ustedes que pues ya no necesariamente hacen actuaría, sino que hacen más bien matemáticas, pues se darán cuenta, ay, esa variable aleatoria Chen, pues es una variable aleatoria que tiene unas colas súper pesadas, pero súper pesadas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de dramatizar el efecto ¿no? Y entonces, miren, me voy a los negativos de inmediato primero, pues por andar dramatizando y segundo, por andar poniendo variables aleatorias súper pesadas, ¿no? O sea, con colas súper pesadas. Entonces aquí la cuestión que emerge es, oye, ¿ya hay alguna manera más inteligente de seleccionar los parámetros para que esto no pase? La respuesta es sí, pero además hay que establecer una aclaración en este punto. En el cálculo actuarial, cuando uno estudia cálculo actuarial, se le dice que, pues naturalmente en principio, bienvenida, qué bueno que estés aquí. Se le dice que en principio, pues tenemos el principio de equivalencia y la esperanza de la pérdida debe de ser cero y nananina, nana. De ahí nos vamos a que la reserva matemática debe de ser positiva y bla, 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 ¿no? Pero nunca nos dicen que no puede ser negativa. O sea, eso nunca nos lo dijeron. Y es más, para quien estudia actuaría y que está precisamente estudiando los cursos de cálculo actuarial, quiero que se den cuenta tanto de lo que sí les decimos en la escuela como de lo que no les decimos. Les dijimos, ay, sí, el principio de equivalencia dice que la esperanza de la pérdida debe de ser cero. También les decimos, ay, que con el método prospectivo y con el método retrospectivo, la esperanza de la variable aleatoria de pérdida, condicionada que ya pasó cierto tiempo, es así y asado, pero nunca dijimos que tenía que ser positiva, ni negativa, ni nada, porque puede ser de cualquier manera. Es por eso, o sea, no lo dijimos, ¿no? Entonces, nada más para que no se admiten reclamaciones. Bueno, tomamos algunas hipótesis. La primera, la primera es que los tiempos en los que se detienen los extractores son mutuamente independientes. La segunda es que esas variables aleatorias pertenecen a la familia exponencial. Eso quiere decir que pues, la función de distribución acumulada se ve más o menos así, ¿no? Y con eso, pues tomamos este ejemplito. Este ejemplito nos dice, pues haz de cuenta que la distribución es Weibull, ¿no?
es Weibull. Y vamos a decir que tiene parámetros dados por esto, donde la PDH representa la presión en las paredes del poro de extracción. ¿Por qué? Pues porque se ha demostrado que la razón por la cual explotan es esa. O sea, de repente hay más presión, de repente hay una fuga de presión y ¡pum! Es cuando se lo lleva todo al cuas, ¿no? Entonces vamos a ponerle un parámetro de escala que sea igual a este cociente. Lo que vamos a hacer es que bueno, y la H pues es la profundidad, ¿no? Este, y bueno, pues naturalmente la presión la vamos a medir en kilopascales por metro, ¿no? Es una medida alternativa a la que utilizan para medir la presión en sus llantas. Efectivamente, jóvenes, puede que resulte una sorpresa para muchas personas que la presión en realidad no se mide en libras, se mide en libras sobre pulgada cuadrada, pero pues es más fácil decir nada más libras, ¿no? Entonces, y lo que hacemos es que hacemos el ejercicio de calcular cuál es la probabilidad de que con el supuesto de que el tiempo hasta la explosión es Weibull con estos parámetros, pues explotemos antes de un mes, ¿no? Hacemos el calculito, ¿no? Hacemos el calculito, nos tomamos algunos estudios previos, estos no son míos. Ah, sí, todo lo que viene en numeritos son estudios que no son míos, son los hombros de los gigantes en los que me paré para tratar de ver un poquito más lejos. Y consta, en realidad no es mucho más lejos, nomás es hasta donde alcancé a ver, ¿no? Entonces, por favor, vean que pues es una bibliografía nutrida, este, porque es importante que uno trate de hacer eso, ¿no? Y lo que aparecerá en la presentación con puntos de ítem, esos pues son mis propias investigaciones, ¿no? Bueno, pues resulta que algunos autores han conducido estudios, por ejemplo, en el Golfo de México para determinar que aquí la presión en los poros de extracción se mide con esa ecuación. En realidad lo estoy súper simplificando. El modelo es bastante más complejo y la reducción a la que llegamos en el artículo que escribimos Roberto y yo es esta. Pero vamos, digo, o sea, está reducido. La RO esta representa la densidad del sedimento suelto en el poro, ¿no? Este, entonces, eso nos da pues estas probabilidades. Entonces, fíjense, para estos parámetros de forma y para estos parámetros de escala tenemos estas probabilidades. Por favor, observen que esto que está aquí son metros. O sea, resulta que nada más a 21.49 metros de profundidad, la probabilidad de que revientes en menos de un mes es del 95%. Es dramático. Es dramático, ¿no? Bueno, total, si ya tenemos manera de calcular probabilidades y además tenemos manera de calcular y además tenemos manera de calcular reservas, pues entonces lo que sigue es, oye, pues entonces deberíamos de poder calcular primas. Y efectivamente, para ese efecto lo que vamos a hacer es que vamos a implementar el método de Bullman, ¿no? Para pues, obtener dividendos. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un negocio, o sea, el seguro es un negocio. Entonces, sí queremos asegurar, pero también queremos obtener un dividendo. ¿Qué se hace? Bueno, pues que calculamos la varianza perdón, calculamos el capital inicial que se supone que debe de tener la compañía. La S en este caso representa la, lo que habría que pagársele a las compañías petroleras en caso de una explosión. Si estamos hablando de nada más dos participantes, si estamos hablando además de solamente una aseguradora para los dos, que de hecho es el caso de Pemex, o sea, con la llamada, ¿cómo le llaman a la filial? Creo que le dicen a la aseguradora de Pemex, que es otra área de Pemex mismo, ¿no? Calculamos el capital inicial, ¿no? Y de ahí lo que hacemos es, pues para el primer jugador, calculamos cuál es la prima de varianza, para el segundo jugador, calculamos prima de varianza y terminamos. Ok, entonces, ¿qué cosas hay que queden como preguntas abiertas? Uy, un montón, uy, un montón. Tú utilizaste funciones de utilidad logarítmicas cuando hay muchas otras funciones de utilidad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué utilizaste funciones de utilidad así logarítmicas?
Híjole, porque en ese momento si no lo hacía así no funcionaba. Y verán ustedes que muchas veces eso es lo que hacemos. O sea, es que si no, no sale, ¿no? Pero ¿la de veras no sale? ¿O es que simplemente me faltó la visión que alguno de ustedes podrá darme? Primera. Segunda, modelaste lo que pasa con la presión en los poros de extracción en el Golfo de México. Pero a lo mejor alguien que ni siquiera esté en México, está interesado en ver lo que pasa en los poros de extracción, por ejemplo, en Dakar, ¿no? Con 17 jugadores. Y a lo mejor alguien que sí está en México, pues está interesado en saber cuánto dinero tiene que tener para cuando el huachicol haga de las suyas. Pero entonces ahí ya no hablamos de poros de extracción, hablamos de ductos que conducen el petróleo. De hecho, creo que hasta hubo una película acerca de eso de James Bond. O sea, entonces vean, o sea, de que es un tema que siga estando vivo, sigue estando vivo. Go Idris Elba. Ok, eh, voy a platicar entonces del segundo tema. Este es el tema con el que pues, recientemente este, ganamos el premio Fundadores. Digo ganamos porque otro de mis estudiantes de doctorado, Humberto Plata, y un servidor, fuimos quienes estuvimos escribiendo este trabajo, ¿no? Se trata de una nueva visita a un problema muy viejito y muy clásico y pues muy en la mente de los actuarios. El problema de calcular pues una contribución a un fondo de pensiones. Les anticipo que los resultados que obtuvimos no son resultados, wow, pero de veras que esto nos sorprende. No, de hecho, están dentro de lo que uno esperaría para un problema clásico como este. Lo que es nuevo en este sentido es la metodología. Acá voy. Entonces, fíjense, con la idea de que cuando platicamos de pensiones, el gran problema son las oleadas de población. O sea, porque hoy, por ejemplo, pues sabemos a ciencia cierta cuántas personas están en el mundo de trabajo, pero mañana el problema es cuántas personas van a seguir porque bueno, pues la probabilidad de que sigan vivas, pues efectivamente es una probabilidad, o sea, estamos hablando de una variable aleatoria y además, pues nosotros podemos esperar que entren a la fuerza de trabajo nuevas personas, pero en realidad no tenemos certeza sobre cuántos van a entrar. Fíjense, lo que se hace en las metodologías actuales para calcular, para abordar este problema, es que se supone que esos datos están dados y vámonos, listo, ¿no? Lo que hacemos aquí, lo que haremos aquí es que vamos a tomar algunos supuestos sobre las distribuciones de esas variables aleatorias y, y vamos a simular. Entonces, para que una simulación converja, para que una simulación sea robusta, casual, estaba dándole, esto para los que están en línea, sepan, les voy a pasar un chismecito. Estaba dando una clase ahorita mismo, hace unos cuantos minutos de matemáticas del riesgo, y una de las cosas que se me olvidó decirle a los muchachos, porque estamos haciendo una simulación, es cuando los muchachos están aquí presentes, por cierto, en el foro, entonces viene muy al dedo, como anillo al dedo, que estén aquí ustedes, muchachos. Es que cuando estás haciendo una simulación, lo que quieres es que tu simulación sea robusta, en el sentido de que si vuelves a correrla, pues los datos no te varíen demasiado, porque si varían demasiado, pues la simulación sirve para dos cosas, para nada y para nada. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a imponer hipótesis sobre el crecimiento de la población, agárrense, para poder pronosticar y para poder decir que al menos a la larga, la proporción de personas en la misma edad es estable. Este es un gran supuesto y es un supuesto así de astringente como lo dije en el caso de la modelación anterior. Ok, entonces decía, el problema aquí surge de la cuestión esta de las oleadas, ¿no? O sea, de población. Y lo que hacemos es que, pues otra vez recurrimos a este modelito tan común cuando hablamos en procesos estocásticos de caminatas aleatorias y cuando hablamos y cuando en cálculo actuarial hablamos de pues, la cantidad de gente que sigue viva en un cierto tiempo. Ojo, la diferencia entre lo que estoy presentando ahora, aquí, y lo que tenemos en el caso del cálculo actuarial, es que en el caso del cálculo actuarial, esto de aquí nunca es una variable aleatoria. Es un radix
Y pues lo que hacemos es que pues vemos del radix cuáles son los que siguen vivos y ya, ¿no? Acá lo que vamos a tener es que a lo largo de los años, pues vamos a tener diferentes rádices. Ah, ¿verdad? Que no sabían que el plural de radix es rádices. Ok, entonces tenemos este proceso estocástico, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es que, bueno, pues aquí tengo nada más pues una foto de cómo estaba la población mexicana en 2020, ¿no? Eh, Acá los acomodamos por grupos de quinquenales, ¿no? Bueno, entonces lo que hacemos es que vamos a pensar en pues, todo este vector de variables aleatorias. Entonces voy a hablar de un proceso estocástico, pero en varias dimensiones. Fíjense, esto es importante, esto es delicado, porque normalmente platicamos de procesos estocásticos, pero nos da no sé qué salir al caso en el que los procesos estocásticos dejan de ser escalares para ser procesos estocásticos vectoriales. Aquí tenemos uno. Entonces, tomamos algunas hipótesis, ¿no? Como por ejemplo, pues que si me tomo el mismo tiempo, pero para edades diferentes, estas variables aleatorias son independientes. O me tomo, por ejemplo, el supuesto de que en edad cero, pues tengo el tamaño de la cohorte en tiempo t, ¿no? Y bueno, desafortunadamente no está con nosotros mi amigo, mi colega y amigo, el doctor Luis Felipe Llanos. Aquí le escribí una carta de amor en esta parte, porque pues estoy citando precisamente el libro que Luis Felipe escribió acerca de teoría de colas. Y es que pues no es difícil darnos cuenta de que todos los subprocesos de esta forma pues son colas, ¿no? Son colas. Este, como aquellas a las que él se refiere en su capítulo 1.4. Bueno, eh, resulta que en uno de esos resultados que nosotros pusimos en el artículo aquel, ¿no? Este, pues calculamos tanto la esperanza como la varianza de esta variable aleatoria, ¿no? El caso de la esperanza, la verdad es que es muy sencillo de hacer, y el caso de la varianza, pues no se utiliza para los desarrollos posteriores en el artículo, más que para decir que pues tiene varianza finita y listo. Pero la verdad es que lo pusimos porque habría sido un pecado después de tanto trabajo no ponerlo ahí. Entonces, bueno, calculamos la esperanza y nos damos cuenta que se ve de esta manera, ¿no? Bueno, y entonces nos tomamos pues, tablas de vida. Fíjense, estas tablas de vida tienen una súper limitante. Tienen una súper limitante. Digo, tablas de mortalidad tienen súper limitante. Son para hombres y para mujeres. La fuente es la CEPAL, ¿no? La limitante no es esa. La limitante es que estas tablas de vida no tienen ninguna componente generacional. Por lo tanto, pues están estáticas, y para volver a sacar resultados, estos resultados el próximo año, para validarlos el próximo año, habrá que hacer un estudio con nuevas tablas de mortalidad. La cosa en la que creo que este proyecto tiene vida a futuro, y por lo tanto un doctorado para ti, Humberto, que me estás escuchando, es precisamente en ponerle una componente generacional a las tablas de mortalidad para garantizar qué cosa, para garantizar que reflejamos, por ejemplo, las mejoras en la medicina. O sea, la esperanza de vida hoy para hombres y para mujeres no es la misma que la que era cuando mis papás tenían mi edad. Y la esperanza de vida hoy no es la misma que la esperanza de vida para mí mismo cuando mi hija tenga mi edad. Dios mediante, en ese entonces voy a seguir en este planeta, ¿no? Pero vamos, tenemos eso. Entonces decía, tenemos esa limitante, pero vamos, consideramos este pequeño ejemplo utilizando otro de nuestros trabajos. En este caso, es un trabajo que he escrito con estudiantes tanto de la Universidad de Anáhuac como de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se trata en este caso de simplemente un algoritmo de simulación. este, más que interesarme el algoritmo de simulación per se, me interesa que vean, miren, simulamos el mundial. Eso es lo que me interesa. Eh, Hacemos el ejercicio de ver una trayectoria
para hombres y para mujeres. Nos dimos nos dimos a la tarea de hacer varias simulaciones y todas se veían, como era de esperarse, pues más o menos así, ¿no? En azul para los hombres, en color anaranjado para las damas, ¿no? Y esto para la cohorte de 2020. Naturalmente puede hacerse para las demás cohortes. Y aquí les va uno de los trucos, y aquí les va una de las trampas que hicimos para la hora de escribir el artículo y por lo tanto de hacer la herramienta computacional que nos llevó a hacer todas estas simulaciones. Fíjense, todas estas eran simulaciones binomiales. Acabo de decirles que las distribuciones condicionales son binomiales. Pues, ¿qué creen? Para efectos de hacerlo en Excel, ni loco, o de hacerlo en cualquier software, ni loco lo habría hecho con una binomial. Lo que hace la computadora es que utilizan normales. Entonces la cuestión es cómo las vas a usar para que sí refleje lo que quieres que refleje, ¿no? Bueno. Entonces lo que hacemos es que, como se supone que tenemos que irnos hasta, pues, al futuro, muchos años, entonces lo que vamos a hacer es, pues, vamos a pensar en tasas brutas de natalidad y vamos a pensar en tasas brutas de mortalidad. Vean por favor que la tendencia de la natalidad viene a la baja, mientras que desafortunadamente la tendencia de la mortalidad pues va a la alza. Un país sano tiene esta parte que es la que proyecta, si no me equivoco, es CONAPO, el INEGI y CONAPO. Y bueno, pues ellos lo hicieron hasta 2050. Para los cálculos que nosotros hicimos, tomamos dos supuestos. Uno, pues que la tendencia seguía, ¿no? Y en ese caso, pues decidimos de tenerla en la tasa bruta de natalidad creo que de Mónaco, que es como de 6 personas por cada 1,000 habitantes, o sea, nada, 6 bebés por cada 1,000 habitantes. Y la otra fue cortarla en este lugar. ¿Por qué? Porque si no, entonces empiezan a salir locuras, o sea, de repente resulta que se mueren más de los que nacen, y, o sea, no, no, no. Ahí hay otra cosa que creo que puede funcionar como una modificación sobre este trabajo, pero insisto, y quiero ser muy puntual en esto, a donde yo creo que va la primera derivación, la primera variante de este trabajo es hacia cambiar las tablas de mortalidad estáticas por tablas de mortalidad con componentes generacionales para reflejar mejoras en la medicina. Eso. Y ahorita les voy a platicar de otra mejora. Bueno, entonces, ajustamos un trazador cúbico interpolante para la tasa de natalidad. Se ve así. Y tomamos algunas hipótesis, ¿no? Estas son hipótesis pues, para el programa de pensiones. Las hipótesis son, pues no puede entrar a una edad que no sea, por ejemplo, de 18 años. Ustedes saben, ustedes los que están ahora en la sala dicen, no, pues en este caso yo ya perdí porque yo no tengo 18 años. Bueno, la gran gracia de este modelito es que como es lineal, permite que tengamos varias variantes del programa de pensiones. Una para la cohorte, una para la generación que empezó a los 18 años y otra para la generación que comenzó a los... ¿Quién de ustedes ya está trabajando? ¿Usted qué edad tiene? 21. ¿Y otra para la generación que empezó a los 20? Por ejemplo. Entonces, lo único que se tiene que hacer con el modelito es sumar los resultados de las dos y listo. Se acabó. Otra, no se puede uno retirar a otra edad que no sea R. R puede ser 65 años, pero la misma historia, o sea, podemos hacer la variante para 65 años, para 64, para 70, para 60 y sumar y listo. O sea, no tiene mayor inconveniente esa parte. Todas las personas que tienen más que la última tabla de la última edad de la tabla de mortalidad están contadas en esta variable aleatoria, ¿no? Y además, bueno, pues hay una proporción que se va a mantener fija de personas que van a entrar al mundo del trabajo. Esta hipótesis a lo mejor no es tan realista, pero a lo mejor sí, o sea, pues total, o sea, suponer que el 53% de la población va a trabajar o que el 18% va a seguir manteniéndose como la base gravable, pues a lo mejor no es una locura, o sea, a lo mejor no es una locura.
Para el caso de lo que yo hice en este trabajo, supuse que la capa era del 53% y eso por un calculito que ahorita les voy a enseñar. Y, bueno, pues esto, ¿no? Hay homogeneidad en cuanto a género, la carrera salarial y la composición demográfica. De nuevo, pues naturalmente no es lo mismo lo que gana, por ejemplo, un matemático, un economista, un actuario, que lo que gana, por ejemplo, alguien que tenga un oficio, ¿no? Un albañil, claramente gana más un albañil. No, bueno, es que debería de ser, o sea, un trabajo muy bien pagado y todo, ¿no? Ok, eh, vamos a pensar entonces en qué es lo que pasa con la proporción de la población, con la cantidad de la población que efectivamente está trabajando. Esa cantidad, pues, va a ser una proporción de los que efectivamente están, de los que entraron al mundo laboral en edad alfa, en el tiempo T más uno, ¿no? Y de ahí para el real van a ser, pues, binomiales, ¿no? Van a ser binomiales. Entonces, estoy hablando de, insisto, un proceso estocástico. Esto es lo que les platicaba. Este, Como hoy día, según datos de CONAPO, según datos de INEGI, la proporción de personas empleadas entre la cantidad de personas de edad 15 y más, porque para los cálculos de ellos empiezan a contar a partir de 15 años los que ya son económicamente activos, voy a poner capa en 58%. Insisto, a lo mejor está alto, a lo mejor deberíamos de considerar solamente los que son base gravable, que son como de, ayúdame, doctor, sí, 18%, ¿no? Doctor. Pero vamos, el chiste es que es un número y es una parte del modelito. Ok, y con eso termino las hipótesis de demográficas, ¿no? Ahora vamos con las hipótesis de estabilidad. Estas son las que a lo mejor son duras, ¿no? Eh, Comenzamos presentando la noción de ergodicidad geométrica, ¿no? Cuando decimos que una cadena de Markov es geométricamente ergódica. Y esto a partir de una norma que nace de una función de Lyapunov, ¿no? Obviamente que cuando nosotros vemos esto, decimos, ay, pero te cae que la población se va, o sea, se va a mantener, va a tener un comportamiento estable, un crecimiento estable. Bueno, pues lo que pasa es que lo que nosotros hicimos fue que supusimos binomiales para los que sobrevivían y supondremos poissones para los que nacen. Ánimo que la binomial y la poisson no sean estables, ¿no? Entonces, pues es otra de esas cuestiones, ¿no? O sea, en el modelo teórico voy a poder decir sí, y es más, lo voy a poder decir con todo con toda esta parafernalia, ¿no? Este, por las hipótesis que tomé sobre el tipo de variables aleatorias para los que nacen y para los que trabajan. Entonces, los que nacen, Poisson, los que trabajan, binomiales, ¿no? Bueno, entonces lo que hacemos es que, pues, tramposamente, elegimos una función de Lyapunov que se vea así, ¿no? Y resulta que, pues, hay un teoremita en un libro de mi asesor, mi mentor, mi maestro, el doctor Onésimo Hernández, ¿no? Él dice, pues, resulta que si podemos garantizar que la esperanza se comporta de esta manera, la esperanza de esta variable aleatoria se comporta de esta manera, entonces podemos alegar ergodicidad geométrica. ¿Y qué crees? ¿Se acuerdan de lo que les dije hace un momentito de que, ay, que calculamos la esperanza y que hubiera sido un pecado no poner la varianza y no sé qué tanto? Es precisamente de esta forma. Entonces lo que estoy diciendo es, pues sí, el comportamiento de la población es estable. Pero insisto, o sea, sí quiero hacer mucho énfasis en la cuestión de qué variables aleatorias tomamos para los nacimientos y qué variables aleatorias tomamos para las personas que trabajan, ¿no? Total, establecemos una ley fuerte en este caso de los grandes números, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder garantizar que las simulaciones que haga van a converger, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tengo una cosa de estas, entonces, pues puedo simular 15,000 estupideces, ¿no? O sea, 15,000 resultados disímiles, o sea, no me dicen nada, ¿no? Aquí la cuestión es que
con cada lote de 30,000 simulaciones que hicimos, obtuvimos de manera consistente lo mismo. Eso, mis niños, se llama robusta, que la simulación sea robusta. Va. Y aquí está de lo que estoy hablando. 2020. Además, estos son los económicamente activos. No me coman los demógrafos que me están oyendo. Estoy hablando solo de población económicamente activa. Este, la, 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 y además con la capa, como dije. O sea, es importante hacer esa aclaración porque pues, el cálculo es propio, ¿no? ¿Cómo se comporta al año 2050 si suponemos el trazador cúbico interpolante del que les platiqué? Nada más hasta 2050. O sea, hasta ahí, pues, no es una locura hacerlo. Para acá sí es una locura. Porque estoy hablando de, miren nomás de qué año. Entonces, pues necesitas tomar un supuesto más bien fuerte sobre cómo va a ser tu trazador cúbico interpolante. Lo vas a dejar en cuánto, ¿no? Entonces, en este caso lo que hicimos fue que lo dejamos en 11.8 bebés recién nacidos por cada 1,000 habitantes en México, ¿no? Este, yo no creo que se quede en eso, pero vamos, digo, o sea, la cosa es jugar, ¿no? En este caso, fíjense, le salen al revés, porque utiliza Paint para pegar sus gráficas. Ok, en este caso utilizo la de, es que, es que no estoy seguro de si es Mónaco o es San Marino, pero, o sea, vamos, o sea, el chiste es que es una cantidad ínfima de recién nacidos por cada 1,000 habitantes, o sea, 6.66 niños por cada 1,000 habitantes. O sea, no es por cada 1,000 parejas, es por cada 1,000 habitantes. Es un número chiquitito, pero este número es ahorita, ¿no? O sea, es ahorita. Entonces, en este caso, la pirámide de la población conste económicamente activa se vería así dentro de 500 años y así dentro de 500 años. Y ustedes dirán, bueno, está bien, pero por mucho que le mejoremos a las tablas de mortalidad, no creo que le lleguemos a desmentirte aquí y aquí, ¿no? Entonces, si quieren, nos quedamos en 2050. Ok. Y aquí viene la parte bonita de todo el modelo, porque, pues, total, la parte demográfica es una parte que se sabe, se conoce, es material estándar, salvo quizás las hipótesis de estabilidad de las que les platiqué hace un momentito. Tengo hipótesis financieras, y en este caso me voy a robar la variante del profesor Boykov sobre el modelo de Lundberg, que permite que también las primas y no nada más las pérdidas sean un proceso estocástico. ¿Por qué esto nos queda a nosotros? Bueno, porque si se supone que solamente las personas que están trabajando son las que van a contribuir al plan de pensiones, entonces no puedo suponer que eso es una constante. No puedo. Y por otro lado, pues por supuesto que vale la pena preguntar, oye, pero si no es una constante, entonces podemos entrar en el dilema de qué es lo que pasa para efectos de si estás hablando de un plan de contribución definida o estás hablando de un plan de beneficio definido. Bueno, en este artículo que escribimos, don Pancho Miguel, don Paco y un servidor, nos dedicamos precisamente a establecer la equivalencia entre el costo actuarial de cualquiera de los dos, de cualquiera de los dos. Entonces no me importa si es beneficio definido, contribución, no me importa. O sea, el costo actuarial es exactamente el mismo. O sea, porque la evaluación actuarial es la misma, ¿no? No hay problema, ¿no? Entonces, y lo pueden encontrar acá en la REMEF, ¿no? Bueno, entonces miren, hipótesis financiera, carrera salarial. Y aquí estoy hablando de datos para cierto grupo de edad y en promedio para la población en México. Eh, más que querer conducirme hacia el ejercicio numérico, lo que sí quiero hacer es conciencia en ustedes, especialmente los jóvenes que están oyéndonos, sobre lo que quieren decir estos números, ¿no? Porque resulta que, pues por principio el hombre gana más, ¿no? Y resulta que eh, para cuando la mujer gana más de lo que ganaba el hombre al principio,
pues han pasado prácticamente 20 años, en promedio en México. Y por supuesto que uno puede decir, oye, es grave, está mal, por supuesto que es grave y por supuesto que está mal. Pero ¿saben qué? Les voy a presentar una razón más por la cual esto no no puede ser, y no podemos darnos el lujo, ya no digamos como humanistas que pretendemos ser, sino como matemáticos, como actuarios y como personas que planeamos hacia el futuro. Este, utilizamos resultados de este articulito que nos aceptaron. Es curioso, nos lo aceptaron en febrero del año pasado, pero lo van a publicar hasta abril de este año, en esta revista, ¿no? Y nuestras hipótesis de estabilidad para construir estas gráficas. Nada más a 100 años. El desempeño del fondo, por acá, para los hombres. Fíjate cómo se cae en 2065. El desempeño del fondo para las mujeres no dura ni a 2035. Y el desempeño del fondo conjunto, que es el caso de lo que pasa cuando hablamos de solidaridad intergeneracional, se cae de volada. Ciertamente se cae después que el fondo de las mujeres, pero vamos, no se trata de que nos estemos subsidiando a la hora de la jubilación cuando nos pasamos toda una vida sin pagar bien. Se trata, y este nada más es en uno de los casos, con las hipótesis de las que les hablaba. Esta Z no la definí antes, les pido una disculpa. Se trata de la proporción a la que llegamos con nuestras simulaciones del sueldo que debería de apoquinar el trabajador a lo largo de su vida. Entonces va teniendo diferentes sueldos, pero va apoquinando siempre lo que diga Z. Entonces en este caso tengo el 12%. Les dije hace un momentito que que no iba a llegar a resultados extraordinariamente distintos de lo que se sabe en la vida real. Y aquí les va un dato. Se sabe, como actuarios sabemos, que si queremos alcanzar un nivel de pensión del 80%, tenemos que ahorrar de nuestro sueldo desde el principio de nuestra vida laboral del orden de 25% de nuestro salario. Para alcanzar un nivel de reemplazo del 80%, necesitamos ahorrar el 25% de nuestro salario. Cuando hablamos de esto, pues, lo que estamos diciendo es, pues no es una locura. O sea, este resultado está dentro de lo que se esperaba, porque lo que estamos midiendo es desempeño del fondo. Acá, suponemos las tasas de natalidad de las que les hablé para este país chiquitito, y acá suponemos las tasas de natalidad de México constantes hasta 2050, ¿no? Apoquinando el 12%. Se nos cae el tinglado, se nos cae el tinglado. ¿Se acuerdan de los quién sabe cuántos billones de futuros que vio el Doctor Strange? Y que nada más en uno la librábamos. Bueno, pues no es ninguno de estos. En este caso sí la libramos. En este caso sí la libramos, ¿no? En este caso sí la libramos. ¿Cuándo? Cuando tenemos ahorrado una cantidad positiva al principio de los tiempos y, eh, y apoquinamos el 12%, ¿no? En este caso sí la libramos. Ya no quise poner en esta misma presentación el cálculo de la probabilidad de la ruina del fondo, pero sí les platico brevemente que lo que hicimos para ese caso fue que utilizando nuestras hipótesis de estabilidad y resolviendo un problema de varianza óptima, logramos construir un teorema central de límite para estos procesos estocásticos. De tal suerte que entonces, en vez de utilizar el modelo clásico de Lundberg para aproximar la probabilidad de la ruina, utilizamos, sí, adivinaron, una normal. Una normal. Y bueno, me gustaría mucho platicarles de este tercer tema, en el que también estoy involucrado, y del cual tenemos dos trabajos, pero no lo voy a hacer, porque, en primer lugar, hay un video en el canal Actual Sciences for Everyone,
con esta dirección de YouTube en donde hablamos precisamente de este tema. Les voy a dejar el link en la descripción en YouTube para que se puedan ir a ese video. Y en segundo lugar, porque los dos trabajos de los que habla este desarrollo son trabajos que apenas están en capilla. Si por ahí me los rechazan, no son trabajos que voy a presentar en YouTube para que todo el mundo los vea, ¿no? Entonces, una cosa es que les enseñe a ustedes y otra cosa es que lo ponga en YouTube para, sí, háganle así, ¿no? Ok, referencias. Referencias, 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 referencias y más referencias. Y voy a cerrar esta presentación. Voy a cerrar esta presentación en lengua purépecha, dándoles las gracias, muchas gracias por su atención, por su presencia y sobre todo por su paciencia. Pues si gustan, abrimos el foro para preguntas. Soy todo oídos. Adelante, por favor. No, se amontonen. Sí, Fer. Hola, Dani. Yo quería preguntarte, bueno, primero felicitarte, ¿no? Por todos los trabajos. Me llama mucho la atención el paper pasado que presentaste, ¿no? ¿Cuál? Bueno, antes del, exacto, tantito atrás. Bastante atrás, ¿no? El de este que les digo, ¿ven el video? El que tenía la tasa del 12% de ahorro. Ah. No sé si podrías explicar mejor la gráfica para entender. ¿Este? No, atrás. ¿Estas? Que hacía así. Estas, esa. sí, estas. Esa, para entenderla bien. Ahí a qué. Que se vaya, que se caiga. Exacto. Lo que quiere decir es que el fondo colapsa. O sea, que cae por debajo de cero. Eso quiere decir. Entonces, vean. ¿En cuánto tiempo? Es que no sé si alcanza a verse. No, ahí no se ve nada. Sí. Entonces, te voy a invitar a que cheques aquí la pantalla. Yo también tengo Sí, mala. Ya estoy viejito. Está corta. 2065 okay. Truena el de los hombres, en 2050 truena el Creo. conjunto, el de las mujeres en 2035. Está O grueso. sea, nada truena de las mujeres. Nada el de las mujeres. Por la distancia de los años, ¿no? Está interesante cómo. Santo Dios. Bueno, pero hay que decir también Ajá. que una de las cosas que han entrado en debate, en el discurso económico, político en nuestro país, Ajá. en nuestro mundo, es si se va a seguir pensando en términos de solidaridad intergeneracional. O sea, porque ahí donde hay solidaridad intergeneracional, también hablaríamos de solidaridad intergénero. Claro. Una de las hipótesis fuertes de este trabajo es esa. Pero la verdad es que, a ver, y aquí viéndolo desde un punto de vista humanista, porque al final, pues nuestros modelos matemáticos y todo pues son humanistas, ¿no? O sea, deben de ser humanistas. ¿Por qué no pensar en una solidaridad intergeneracional e intergénero? O sea, yo creo que es muy importante que lo que apoquinan unos sirva para todo. Claro. Para todo, siempre y cuando sean pensiones. O sea, no se vale, por ejemplo, tomar el dinero de las pensiones para construir, por ejemplo, trenes, refinerías, por ejemplo, ¿no? Es que está interesante justo por el momento que estamos viviendo de repensar si es sustentable, digámoslo así, ¿no? Totalmente. Exacto, ¿no? Pues muy bien, Dani. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias, Muchas Fer. gracias. Vero, ¿qué onda? Hola Daniel, excelente la presentación, muchísimas gracias por todo. Nada más comentar sobre este mismo punto que estamos tocando. La verdad es que sí, cuando ponemos todo en un solo pilar, tenemos este problema de que no podemos hacer intergeneración, intergénero. La verdad es que hemos estado dando un montón de vueltas al asunto, sobre todo al asunto de género, porque además en este país, ¿no? Que donde las
tablas de mortalidad que utilizamos, pues parece que somos japoneses, y obviamente las mujeres pues todavía tienen un problema peor porque su probabilidad de vida es más grande, ¿no? Entonces, acá se ve clarísimo con las trayectorias que estás presentando, ¿no? El cómo esto, pues, no hay, o sea, no hay de otra más que agarrarlo en conjunto, o sea, no independizar los géneros, pero tampoco no hay de otra más que, pues, ver cómo rearmamos esto, ¿no? Sí. Totalmente, Vero, totalmente. Y ¿sabes algo? Me gusta mucho que hables de pilares, para aquellos de ustedes que bien no son matemáticos, no son actuarios o que apenas están en la escuela de actuaría. Es importante que sepan eso. Cuando un actuario, con toda la experiencia, nos habla de pilares, a lo que se refiere es a los diversos agentes que pueden contribuir para que una pensión sea, ¿no? Entonces hablamos de, por ejemplo, pues efectivamente lo que el trabajador contribuye, lo que contribuye el patrón, lo que contribuye su plan privado de pensiones, lo que contribuye el gobierno, principalmente son esos cuatro. Pero les voy a decir otra cosa, y esto no lo mencioné en la presentación, pido la disculpa. El 12% del que hablo aquí es ya considerando todos los pilares, ¿eh? O sea, en el trabajo dice, de hecho, el trabajador y sus aliados, suponiendo que incluso esa variable Z puede ser más que uno. Digo, obviamente pensar que un trabajador y sus aliados pueden aportar más del 100% de su sueldo a su pensión, pues es una locura, ¿no? Pero al final, en el trabajo, la teoría lo permite. O sea, sí lo permite la teoría. Y la otra variable que tienes que tomar en cuenta es, o sea, una cosa es el trabajo formal y otra cosa es el trabajo informal. Y en el trabajo informal es el mismo trabajador el que tiene que contribuir con todo lo que el empleador estuviera contribuyendo, ¿sabes? Entonces, ese es otro tema a considerar también, ¿no? O sea, Totalmente. dependiendo del sector en el que te muevas, pues cómo tienes que armar pues tus pilares, ¿no? Sí, Y en este momento en México, en donde tenemos básicamente dos vías, ¿no? Que es la universal, o sea, la pensión de bienestar para adulto mayor, y el sistema de ahorro para el retiro, pues, uy, desafortunadamente no va a ser suficiente. estoy totalmente de acuerdo. Una cosa importante, miren, los datos con los que trabajamos son los de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Hace un momentito les estábamos platicando acerca de base gravable, ¿no? Porque efectivamente la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo tiene una estimación de la cifra negra de la ocupación. Entonces, cuando hablo del 58%, estoy considerando también al empleo informal. Sí, estoy hablando de él, pero efectivamente estoy de acuerdo, deberíamos de hacer la distinción entre empleo informal y empleo formal. Sí. Pues muchas gracias, Daniel. Excelente toda la entrega de las dos cosas. Me gustó mucho también el tema del petróleo. Estuvo súper bien explicado. Gracias. Muchísimas gracias, Vero. Les voy a quedar a deber porque, o sea, porque tampoco quiero aburrirlos con. Ay, sí, aparte estoy trabajando en esto. El tema de lo de la inseguridad y la criminalidad, porque está muy bueno, se trata de los caminos de Michoacán y de cómo asaltan a las personas que se dedican a mercar sus mercancías. En particular, nos concentramos en la industria del aguacate. Pero igual, para eso está el video ese que les puse al final y cuyo link voy a dejar en la descripción. Veo que tiene la manita levantada. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, don Daniel, ¿cómo se encuentra? ¿Me escuchan Muy bien? bien, feliz de verte. Gracias, Eduardo, Perfecto. por estar acá. La verdad, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy interesante la parte del petróleo y la parte de evolución de la evolución humana. Tengo un par de preguntas ahí. ¿Cómo han corrido sus modelos con respecto a la situación actual en Europa? Y me refiero a que la tasa de reemplazo en Europa, ahorita que mencionas Japón, pero Japón económicamente siempre ha sido un caso extraordinario. O sea, como dicen los economistas, hay países desarrollados, países no desarrollados, Japón y Argentina.
Con el Sí, caso de Europa, donde la tasa de reemplazo de población ya está, bueno, está entre 1 y 2, o sea, ya van de bajada y obviamente tienen que basarse en la inmigración. Y ahí es donde pregunto, ¿cómo han corrido sus modelos? Porque esta parte de solidaridad con el efecto de la migración no ha sido muy exitoso en Europa, ¿eh? totalmente, totalmente. Debo decirte bien honesto y debo decir que lo único que tomamos de Europa fue Ajá, la tasa de natalidad esta bajita de seis recién nacidos por cada 1,000 personas. ajá, Y además, efectivamente, solamente estamos considerando bueno, estamos considerando solamente natalidad y trabajo, bueno, y obviamente muerte, ¿no? No sí, consideramos ni inmigración ni emigración. Sin ajá, embargo, sin embargo, también debo decir que a pesar de que no lo hicimos, en realidad no es difícil hacerlo en este modelo por la linealidad de la que les platiqué. ajá, Vamos, si en vez de suponer que, que las personas pues nacen, van creciendo y eventualmente se unen al trabajo para después ajá, jubilarse y finalmente morir, suponemos que las personas llegan a un país con una cierta tasa de inmigración o salen del país con una cierta tasa de inmigración, entonces al ajá, final lo que hay que hacer es sumar los dos modelos, o sea, solo se suman, no lo están, no es pues, no es difícil hacerlo, pero sí ajá. confieso que no lo hice. Sí, porque sería interesante que lo hicieran, porque el caso europeo está muy bonito en el sentido, por ejemplo, del trabajo informal. Mucha de la inmigración que se está dando en Europa, la mitad de ella, de vuelta, son datos que más bien los digo a ojo de buen cubero, válgase la expresión, la mitad de ellos está viendo a trabajo informal, no se Sí, está viendo a trabajo formal. Y en el caso europeo no se ven esos datos. En México se sabe que existe el trabajo formal porque los mismos mexicanos lo estamos llevando a cabo o lo llevamos a cabo alguna vez o lo seguimos llevando a cabo. Pero en Europa, mucha de la inmigración no está yendo a trabajo formal, sino a trabajo informal, o sea, ¿cómo le llaman? Al pago por debajo de la mesa. sí. Y además con otra, es muy fácil, y también debo confesar eso, ¿eh? Es muy fácil hacer estudios como este en México, porque Ajá, en México tenemos un montón de organismos, el INAI, el INEGI, el mismo INE, el Consejo Nacional de Población, o sea, que se dedican a medir esta clase de cosas y además hacer estimaciones de lo que decía hace un momentito, ¿no? ¿Qué onda con el empleo informal? ajá, Pero México o sea, es un garbanzo de a libra en el mundo, o sea, eh, pedir, pedir que, por ejemplo, Argentina tenga una cosa similar al INEGI, pues no, ¿no? O, por ejemplo, en Europa, creo que se hace en Alemania, sí, ¿no? pero no es tan fino, o sea, no es tan fino, porque digamos, en Alemania, muchas de las personas que inmigran legalmente a Alemania o que piden asilo en Alemania y se les asigna un lugar donde vivan y que se registren, de vez en cuando se desaparecen, lo mismo que pasa con la inmigración a Estados Unidos. Sí, Que llegan, tienen que presentarse en el juzgado, se desaparecen y están trabajando por abajo le están pagando por abajo de la mesa. Yo creo que tus modelos sería bastante interesarlos, correrlos con países donde se tengan, por ejemplo, el caso de Alemania que lo mencionas, igual la tasa de natalidad de reemplazo está muy por abajo de lo que debería de ser, y eso que es de los mejores países en Europa. Estaría interesante ver tu modelo, correr tus modelos con esos casos, a ver qué pasa. te agradezco mucho y pues sí, tomamos nota. Este, fíjense, una cosa que no comenté y que creo que también me parecería interesante estudiar más a fondo es y esto también platicando con otros actuarios de hecho con actores argentinos, es quitar el supuesto de que la tasa de interés es constante. Pero ya no digamos que la tasa de interés se volvió loca como en Argentina, Ajá, sino que simplemente es un proceso estocástico. Creo que hacerle al modelo teórico las dos variantes, uno, tasa de interés estocástica y dos, tabla de mortalidad dinámica, o sea, con ajá. componente generacional, y en tercer lugar, ya con los datos reales, correr cosas para, por ejemplo, Europa, puede hacer de un estudio pues que valga la pena Sí, incluso a nivel, vamos, una de esas comisiones tipo ONU, una cosa así, ¿no? sí. Y de una vez aprovecha que el INEGI todavía existe, ¿eh? Porque el próximo sexenio, quién sabe qué vaya a pasar.
Pero bueno, Te toque Xochitl. bueno, Bueno, muchas muy bien. gracias por la conferencia. La verdad sí estuvo muy interesante. Y bueno, también hay unos comentarios sobre la parte del petróleo, pero ya me extendería demasiado. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Muchísimas gracias, Eduardo. Siempre es un honor y un placer escucharte. Gracias. Ok, bueno, pues no sé si hay algún otro comentario, si alguien más quiera participar, o ya lo cerramos. Cerramos a la 1, cerramos a las 2 y cerramos a las 3. Bueno, pues en ese caso, les agradezco mucho a todos por su atención, por su presencia, sobre todo por su paciencia. Gracias por estar aquí. Y como diríamos en lengua purépecha, Dios sí me llamó. O sea, muchas gracias. Aquí vamos a seguir. Nos vemos el próximo miércoles en jornada de actualización. Y no se olviden de que aquellos de ustedes que son actuarios certificados del Colegio Nacional de Actuarios pueden escribir un mensaje a daniel.lopez@nahuac.mx para que les apoyemos a validar 2 horas de educación continua por haber participado en esta charla. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Gracias.